Entonces en Italia César Borgia será conocido como el Valentino. En ese tiempo de estancia en Francia, César se codea con la flor y nata de la aristocracia europea. Todos le admiran, todos hablan de él, su forma exquisita de vestir, su porte, su galanura, su forma de tratar a las gentes. Incluso le buscan una novia adecuada, Carlota Albret, la pariente directa del rey Juan de Navarra. Con Carlota va a tener un matrimonio fugaz, porque en 1499, se habían casado en mayo, pues en julio de 1499 César es reclamado por su padre. Había grandes momentos de maldad, de conjura y de sedición en los estados pontificios. César era necesario como gonfaloniero vaticano en su lugar. Por tanto, abandonó Francia, eso sí, dejando embarazada a su mujer de una niña que nacería al año siguiente, y desde luego una niña a la que César nunca conoció. Supo de su existencia, pero nunca pudo conocer en persona. Esa niña se difuminó en la historia. Mientras tanto, su progenitor avanzaba con decisión en esa historia renacentista que tantas alegrías estaba dando a los Borgia. Alejandro VI decide iniciar su campaña, su particular campaña bélica sobre el centro geográfico de Italia, sobre la Romania, la región de la Romania. Un territorio dominado por seres corruptos, por tiranos, que no rinden vasallaje al Vaticano, pues esa era su condición natural, la de vasallos de Roma, pero se negaban a pagar tributo. El Papa Alejandro VI, tras haberse quitado de en medio a difíciles enemigos como el propio fraile dominico Jerónimo de Savonarola en Florencia, pues decide lanzarse a la campaña militar sobre la Romania, y para ello escoge a su hijo, a su querido hijo César Borgia. Este, en compañía de todo lo disponible, de un flamante ejército, va tomando una a una las ciudades del centro italiano, y de ese modo cae en plazas como Imola o Forlì, donde la gobernadora, donde la gran virago cruelísima Caterina Sforza, de la que ya hemos hablado en nuestros pasajes, pues se encastilla con 1000 hombres, y eso procura una batalla devastadora en la que prácticamente todos los defensores de Forlì mueren bajo el yugo de César Borgia. El propio César se hace amante de la bella Caterina y la conduce prisionera al castillo de Sant'Angelo. Así era la historia de una ambición, así era esta historia terrible en la que no había enemigo al que se le pudiese perdonar. Pero César, en 3 campañas sucesivas, se confirma como un magnífico gobernante, recibido en loor de multitudes en estas ciudades que él va liberando del yugo de los tiranos, y consigue ser aclamado, admirado, querido. Un hecho poco difundido a posteriori, pero que desde luego llamó la atención. César era un gran administrador público, un gran político, y supo impartir justicia, dictar leyes equitativas para sus súbditos, para sus gobernados, dio pan a los que tenían hambre, y persiguió con valentía a los que infringían la ley. César será recordado en la Romania durante generaciones como modelo de gobernante, y eso es precisamente lo que inspira a Niccolo Maquiavelo. Le conoció en 1502, casi al final de su etapa, de su peripecia italiana, pero desde luego le conoció lo suficiente para tomar los datos precisos a la hora de confeccionar El Príncipe. Y claro, César era el modelo, era la figura imprescindible para esgrimir la razón de Estado, la fría razón de Estado. El fin justifica los medios. El Príncipe sería, desde su redacción, el libro de cabecera para todos los gobernantes europeos de aquella edad moderna, que abandonaba a duras penas el medievo. Y mientras tanto seguían confesando rendida admiración por César Borgia. En 1501 había contratado a un tal Leonardo da Vinci. Este confió en César y le dio sus servicios, brillantes servicios, en calidad de ingeniero militar. Fortificó, edificó, mejoró las infraestructuras del centro italiano. Leonardo da Vinci trabajó codo con César Borgia, su señor. Era un momento pleno en aquellos años. El propio Alejandro VI era el gran mecenas. El primer encargo que recibió Miguel Ángel Buonarroti con tan solo 23 años fue
de Alejandro VI, y ese encargo era nada más y nada menos que La Piedad. Su obra monumental, su querida obra, la única que lleva la firma de Miguel Ángel. Pero Pintoruccio decoraba entonces las estancias vaticanas, lo que se conocería después como los apartamentos Borgia, 6 frescos magníficos, elaborados gracias al mecenazgo de Alejandro VI. Los estados pontificios mejoraban ostensiblemente, no solo gracias a las campañas bélicas de César Borgia, sino también al buen hacer de Alejandro VI. Una exquisita administración, mucho lustre para las calles de Roma, una ciudad que era prácticamente solo un recuerdo de la etapa imperial, con 80.000 almas que vivían en un clima insalubre, con endemias permanentes procuradas por los mosquitos, los que transmitían la malaria, con 80-90 asesinatos cada semana en las calles de Roma, y sobre esa población de 80.000 almas, censadas casi 7.000 prostitutas, que transmitían de forma constante y continua enfermedades venéreas que seguían socavando el ánimo de los romanos. El Papa va eliminando poco a poco todo esto de las calles romanas. Y si los estados pontificios fueron lo que fueron en siglos posteriores, fue sin duda gracias a la brillante actuación de Alejandro VI y en la Romania de su hijo César. Pero también llegó el momento para la desgracia. En 1501, otro libelo contra los Borgia, la famosa carta a Silvio Sabelli. Los Sabelli y los Colonna habían sido desposeídos de sus patrimonios meses antes, y en ese mes de noviembre, el 15 de noviembre de 1501, llega esa carta de Silvio Sabelli, posiblemente escrita por un Colonna. Ahí se hablaba de incesto, se hablaba de ruina, de mezquindad, se hablaba de prepotencia, de prevaricación. Todos los pecados, todos los defectos posibles eran atribuidos a los Borgia, y los múltiples enemigos creyeron en esos defectos. Y eso abonó la leyenda negra borgiana de forma injusta y terrible. En 1503, a principios de agosto, Adriano de Corneto, flamante cardenal, quiso festejar su nombramiento e invitó, con el ánimo de paliar de alguna manera el sofocante calor que por entonces había en Roma, invitó al Papa y a su hijo. Estos fueron gustosos al convite y de ahí regresaron en un pésimo estado. La agonía del Papa fue tremenda. Se inició el 11 de agosto, precisamente, el 11º aniversario de su proclamación como Papa, y culminó el 18, cuando Alejandro VI murió en medio de los estertores de la hediondez, porque murió con malos olores que se extendieron por toda Roma, hinchado como un toro, hinchado como el emblema en la heráldica borgiana, ese buey que luego se transformó en toro, y murió posiblemente envenenado.